Crímenes imperfectos. Cuando Judy Burgin, de 36 años, entró en su bar preferido, del Samovar Inn en Anchorage, Alaska, todos se dieron cuenta enseguida de que algo iba mal. La camarera, que conocía a Judy desde hacía años, dijo que cuando llegó Judy aquella noche la vio peor de lo que nunca la había visto. Judy venía de una familia adinerada con influencias políticas y era una joven díscola que trabajaba como cocinera en un barco de pesca. Pero Judy le dijo a la camarera que estaba harta de vivir en Alaska y que quería mudarse a otro sitio. Judy estaba muy alterada y lo estaba pasando muy mal. Había conseguido dinero y un billete para Hawái y quería irse a vivir allí. Judy le enseñó el billete de avión y una importante suma de dinero y dijo que iba a rehacer su vida. Más tarde, un hombre se acercó a ella en el bar. Los dos tomaron unas copas y, según los testigos, Judy salió del bar y subieron a su habitación del hotel. Un testigo nos dijo que Judy había subido a la habitación con esa persona, posiblemente para consumir drogas. Después volvió al bar, se despidió de todos y se marchó en un taxi. Pasaron 2 semanas sin que nadie supiera nada de ella, así que la familia de Judy se puso en contacto con la policía. Ella solía llamarme solo para preguntar cómo estaba. Hola mamá, ¿cómo estás? Ella siempre estaba pendiente y yo creía que las cosas le iban bien. Pero cuando dejó de llamarme, yo pensé que le había pasado algo. La policía interrogó a empleados y clientes del Samovar Inn, donde Judy había sido vista por última vez. Pero concretamente querían hablar con el hombre con el que se fue Judy. Pero nadie sabía quién era aquel hombre. Pagó la habitación con dinero en efectivo, se había registrado con un nombre falso y no había estado en el bar ni antes ni después de aquel día. Todos los caminos se nos cerraron por una u otra razón. Y no pudimos averiguar quién era aquella persona. Judy había estado viviendo en Anchorage con su novio, Carl Brown, un pescador de profesión. Había dicho a la familia de Judy que ella estaba harta de Alaska y que se había marchado. Nos dijo que le había dicho que se iba a Hawái, que no la había vuelto a ver y no sabía nada de ella. Y eso fue todo. Solo dijo que habían terminado su relación y que ella se había marchado sin dar ninguna explicación ni decir por qué quería irse. La policía consultó a las compañías aéreas y descubrieron que Judy no había cogido el vuelo a Hawái ni a ningún otro sitio. Pasaron 4 meses antes de que la policía y la familia de Judy por fin averiguaran dónde había ido. Cuatro meses después de la desaparición de Judy Burgin, unos excursionistas que estaban en Grace Creek, unos 320 kilómetros al norte de Anchorage, Alaska, vieron lo que parecía un montón de ropa tirada. Estaba envuelta en una sábana y los niños fueron a decírselo a sus madres. Llegaron las madres y descubrieron lo que parecían ser unos restos humanos. Unos huesos humanos que estaban abandonados en el bosque. La policía acordonó inmediatamente la zona. El cuerpo en avanzado estado de descomposición era el de una mujer de 1,50 de estatura, con pelo corto y de color castaño. Rehidratando sus dedos momificados, conseguimos obtener una huella dactilar. Y el cuerpo y la huella fueron identificados como los de Judy Burgin. La verdad es que no me sorprendió mucho. Yo ya tenía la corazonada de que iba a ser ella. Supongo que sería por instinto de madre o algo así. Siempre que aparece un cuerpo en el estado en el que estaba Judy, se nos plantea un caso muy difícil. El problema es que no hay ningún testigo. No hay ninguna confesión, no hay arma homicida y no sabemos cómo llegó el cuerpo hasta allí. El médico forense determinó que la muerte de Judy había sido claramente un asesinato. El cráneo estaba fracturado a consecuencia de lo que parecía más de un golpe y con una fuerza tremenda, porque toda la parte frontal izquierda del cráneo estaba hundida. El cuerpo apareció en un lugar remoto y aislado. Había varios campamentos de pesca en la zona, pero la mayoría solo eran accesibles en hidroavión.
Estaba bastante claro que la muerte se había producido en otro lugar. Había sido transportado hasta allí y depositado en ese sitio concreto. Esta clase de investigación es muy complicada. No se sabe quién ha podido matar a esa persona, quién pudo dejar el cuerpo en el bosque, y en un principio ni siquiera se sabe cuánto tiempo puede llevar el cuerpo en ese lugar. Los investigadores estaban intrigados por las sábanas que cubrían el cuerpo de Judy. La sábana parecía una sábana corriente, pero tenía unas costuras de color naranja que nos hacía pensar que podía ser comercial, y no una sábana que usted o yo pudiéramos ir a comprar a cualquier sitio. En un principio, los investigadores dieron por hecho que las sábanas eran del Samovar Inn, donde Judy había sido vista por última vez. Pero no eran las sábanas que se usaban en este hotel. Los grandes hoteles suelen llevar a lavar las sábanas a grandes tintorerías industriales. Para distinguir unas sábanas de otras, cada hotel utiliza costuras de un color distinto. Por ejemplo, una cadena hotelera puede utilizar costuras azules, otra doradas y así sucesivamente. Solo había una cadena hotelera que utilizara sábanas con costuras de color naranja. Descubrimos que esas sábanas con costuras de color naranja en las que estaba envuelto el cadáver eran las mismas que se usaban en el Sheraton de Anchorage. Eso relacionaba a Judy con el Hotel Sheraton. Pero nadie del Sheraton de Anchorage recordaba haberla visto. Así que los investigadores centraron su atención en otra de las pruebas. Las fibras de una moqueta roja encontradas en la sábana que cubría el cuerpo de Judy. Las fibras eran rojas con algunos otros colores mezclados en las fibras, pero el color principal era el rojo. Los investigadores se dieron cuenta desde el primer momento de que habían hecho un descubrimiento importante, sin saber muy bien cómo podían aprovecharlo. Pero se trataba de unas fibras que no se encontrarían normalmente en nuestras ropas. La mayoría de las moquetas se fabrican con un solo tipo de fibra, que es igual en cuanto a tamaño, forma y color. Pero las fibras rojas de moqueta que había junto al cuerpo de Judy eran completamente distintas. Las fibras no guardaban ningún parecido en la forma y además habían absorbido una cantidad de tinte muy diferente en cada caso. Vistas bajo el microscopio se ven muchos tipos distintos de fibras, muchos colores distintos, muchos tipos de tintes distintos. Y francamente, nuestro laboratorio no tenía capacidad para realizar un análisis apropiado. Los agentes de Alaska enviaron la muestra al microscopista forense Skip Palahniuk, quien reconoció la muestra como fibras de desecho, que solo se utiliza en menos del 5% de todas las moquetas. La fibra de desecho es una combinación de fibras de distinta procedencia. Algunas son de alta calidad, otras de baja y otras experimentales, pero todas se unen de forma aleatoria. Todo depende del empresario que compra la materia prima a distintos proveedores. Ahora los investigadores sabían que Judy Burgin había estado con alguien que tenía alguna relación con el Hotel Sheraton y alguien que tenía una moqueta roja barata. Ahora lo único que había que hacer era encontrarle. Poco después de que se recuperara el cuerpo de Judy Burgin, la familia y sus amigos organizaron una ceremonia en su nombre. Ella era muy alocada. Judy pesaba menos de 50 kilos, pero era una chica muy ágil, muy atlética, y no pensaba que su tamaño le impidiera hacer nada de lo que ella se propusiera. Judy Burgin era una persona muy querida por sus familiares y sus amigos. Escribía poesías preciosas, le gustaba mucho la pesca, había trabajado en varios barcos de pesca. Le encantaba cocinar y sus amigos siempre hablaban muy bien de ella. La noche de la desaparición de Judy, la policía encontró a un testigo que había visto a Judy marcharse del Samovar Inn en un taxi. Pero la policía no sabía a dónde podía haber ido. Así que consultamos los registros de todas las compañías de taxis. Ningún taxista recordaba a Judy Burgin ni haber recogido a nadie en ese lugar. Pero la camarera recordaba haber oído decir a Judy que iba a pasar por casa a recoger algo antes de coger el avión a Hawái. Su casa era el domicilio de Carl Brown. Carl y Judy llevaban unos 9 meses viviendo juntos antes de su desaparición.
Judy había dicho a su familia que en alguna ocasión había sido víctima de los abusos de Carl Brown. A mí siempre me pareció que no era una relación muy sana. Cuando fue pasando el tiempo, yo veía que ella no estaba muy contenta. Y entonces fue cuando me di cuenta de que ahí pasaba algo extraño. Carl Brown era un conocido traficante de drogas de la zona de Anchorage desde hace muchos años, unos 10 o 15. Traficaba con cocaína y heroína. Brown había dicho que Judy se había marchado de casa y que no tenía ni idea de a dónde podía haber ido. No había ningún objeto personal de Judy dentro de la casa. Y los investigadores también observaron que las alfombras de la casa no eran del mismo color que el de las fibras que había junto al cuerpo de Judy. Lo primero que observé al entrar en casa del señor Brown fue que en la casa había alfombras, pero que eran de un color distinto a las del salón y a las del comedor, que tenían un color naranja. Pero la policía descubrió un dato que podía dar la vuelta a toda la investigación. Varios años antes, Carl Brown había estado trabajando en el Hotel Sheraton de Anchorage. Ese dato era muy importante porque ahora sabíamos que Carl Brown había tenido acceso a las mismas sábanas con las que se había envuelto el cuerpo de la víctima. Pero lo mismo podía aplicarse a otros antiguos empleados o empleados que trabajaran en el hotel. En la central de policía, los investigadores decidieron preguntar al señor Brown si había hecho alguna reforma en su casa después de la desaparición de Judy. Entonces dice que no ha hecho ninguna reforma en la casa. No. Está bien, pero ningún cambio en absoluto. Ni ventanas, ni suelos, ni ese tipo de cosas. Bueno, creo que puse una moqueta nueva en el dormitorio y... ¿En toda la casa o solo en el dormitorio? No, solo en el dormitorio, porque estaba muy gastada de tanto mover la silla que tenía hacia adelante y hacia atrás. Ya estaba muy desgastada porque era una moqueta de esas que son baratas. De acuerdo. O sea que puso moqueta nueva. Sí, porque ya estaba desgastada. No sé cuántos años llevaría ahí puesta y daba un poco de asco. ¿Recuerda cuándo fue eso, Carl? ¿Cuándo hizo que les cambiaran la moqueta? Sí, fue antes de que se fuese Judy, porque ella fue la que eligió el color. No, perdón, no fue así. Ella había elegido el color, pero la moqueta la pusieron después de que ella se fuera. Después de que se fuera, ¿no? Sí, eso es. Pero el hecho de que se hubiera cambiado la moqueta del dormitorio no era prueba suficiente para que el juez dictara una orden de registro. Necesitábamos alguna pista sólida que nos permitiera el acceso a la casa para recabar más información y registrar la casa para buscar más pruebas que pudiera haber allí. Pero no tuvimos mucha suerte aquel día. Había pasado un año y parecía que el asesinato de Judy Burgin iba a quedar sin resolver. Pero el sargento Massey estaba decidido a que eso no fuera así. Yo solicité a los investigadores de Anchorage que vigilaran la casa de Carl para ver qué clase de actividades se desarrollaban allí. Una vez a la semana, la policía local pasaba por delante de la casa. Y entonces, un año y medio después de la muerte de Judy, por fin llegó el golpe de suerte que todos estaban esperando. Llegó un momento en el que comprendieron que la casa estaba deshabitada. La casa de Brown se había puesto a la venta, lo que significaba que la policía ya no necesitaba una orden de registro para acceder a la vivienda. ¿Habría algo en la casa deshabitada que pudiera arrojar nueva luz sobre el asesinato de Judy Burgin? Cuando Carl Brown puso en venta su casa, la policía de Alaska ya tenía vía libre para hacer un registro exhaustivo. Buscábamos dos cosas. Buscábamos cualquier resto de sangre que pudiera haber y, lógicamente, también buscábamos fibras de alfombra de color rojo para compararlas con las fibras que aparecieron junto a la víctima. Las pruebas con luminol en el techo y las paredes no revelaron ningún rastro de sangre. Fue una gran decepción para nosotros no encontrar ningún resto de sangre que pudiéramos comparar con la de Judy o Carl, o cualquiera relacionado con el caso. Sabíamos de antemano que había cambiado la moqueta, así que había que buscar debajo de la que había. Y al hacerlo, hicieron un descubrimiento sorprendente. Había fibras de moqueta rojas iguales que las que había junto al cuerpo de Judy. Levantamos la moqueta que se había puesto sobre el suelo el año anterior y cuál no sería nuestra sorpresa al ver que todavía quedaban pequeños trozos de una moqueta roja pegados al suelo. Fue una gran alegría.
Al parecer, el que instalara la moqueta no había pasado la aspiradora antes de colocar la nueva. Serían un poco holgazanes y no se molestaron en retirar los restos de la moqueta que había puesta antes. Las fibras fueron enviadas al laboratorio forense para ser analizadas. Skip Palahniuk encontró 7 tipos de fibra sintética distintos en la muestra. Se veían fibras redondas. Algunas fibras redondas eran más gruesas que otras. Se apreciaban 7 tipos de fibras distintas que se correspondían a la perfección con las fibras de la muestra sometida al análisis. A continuación, Palahniuk sometió las fibras a lo que se llama un análisis termodinámico. Las fibras sintéticas se funden a distintas temperaturas que oscilan entre los 100 y 110 grados centígrados. Todas las fibras de poliéster se funden a una temperatura concreta, que es una característica propia de cada fibra. Y al analizar fibras parecidas, que puedan parecer absolutamente idénticas, podemos distinguirlas por el punto de fusión de cada una. Al ser sometidas a la prueba, las fibras del cuerpo de Judy y las fibras del dormitorio de Carl Brown se fundieron exactamente a la misma temperatura. En ambos casos el resultado fue exactamente el mismo. Las fibras de las dos muestras se fundían a la misma temperatura, eran las mismas. Incluso los tintes eran idénticos. En ambas muestras, una de las fibras de desecho era más gruesa que las demás. Como resultado, el tinte no penetró del todo en la fibra, y eso se hizo evidente en ambas muestras. Esta es la imagen de un corte transversal de una de las fibras en las que se aprecian perfectamente los anillos y la penetración del tinte. Para los investigadores no había ninguna duda de que las fibras de moqueta encontradas junto a Judy Burgin venían de la casa de Carl Brown. Era un dato prácticamente definitivo. Teníamos muchas pruebas en este caso para demostrar que las fibras eran idénticas por cualquier forma de medición que se usara. Lo consideramos como una huella dactilar porque en realidad constituye la misma clase de prueba. Es muy difícil de descartar. Carl Brown fue arrestado y acusado del asesinato de Judy Burgin. La fiscalía decía que Judy se había cansado de los malos tratos que sufría en su relación con Carl Brown y había decidido marcharse de Alaska para irse a Hawái y empezar una nueva vida. Después de salir del Samovarín, fue a casa para recoger sus cosas. Cuando Brown se enteró de que Judy se marchaba, él reaccionó con violencia. La autopsia reveló que la había matado a golpes con un objeto contundente. Después, envolvió el cuerpo con la sábana que había cogido del Hotel Sheraton. La sábana que tenía unas costuras especiales. No pudo ver las fibras de la moqueta que se adhirieron a la sábana, unas fibras tan singulares que solo podían haber salido de su dormitorio. Brown se deshizo del cuerpo de Judy a 400 kilómetros de allí, en los bosques de Alaska. Curiosamente, era un lugar al que él solía ir a pescar todos los años. Los fiscales creen que Brown cambió la moqueta de su dormitorio para eliminar cualquier resto de sangre del crimen. Yo he visto muchas clases de pruebas en mi carrera, y las pruebas forenses son algo que no suele darse tan a menudo como la gente cree. Pero cuando existen pruebas forenses como esta, son pruebas de un enorme peso. Carl Brown negó haber matado a Judy y culpó de su muerte a las drogas. Una de las tácticas de la defensa fue decir que la víctima había muerto por una sobredosis y que la fractura del cráneo había sido porque algún alce la había pisado. Yo he vivido toda mi vida en Alaska y jamás se ha dado ese caso, punto. Al cabo de 5 semanas de juicio, Carl Brown fue condenado por asesinato en primer grado y sentenciado a 85 años de prisión. Todo por las costuras de color naranja de una sábana y unas fibras de moqueta rojas que no habían absorbido el tinte en su totalidad. Nadie tenía ninguna duda. Después de ver las pruebas, de que él era el único culpable. Y había motivos para condenarle.
En realidad, Carl Brown había dejado su huella en los restos de Judy Burgin, de forma inadvertida para él, pero afortunadamente los investigadores lo descubrieron. La prueba de las fibras era la única conexión física y directa entre el cadáver y Carl Brown. Fue la prueba más importante que se presentó contra él ante el jurado durante el juicio.